Queridos hermanos, qué gozo tremendo. Siento tanto gozo cuando veía rostros que están elevando una adoración sincera a nuestro Señor. Qué hermoso es, hermano, cuando nos despojamos de nosotros mismos para que el Espíritu Santo sea el que esté dirigiendo nuestras vidas. Y también veo unos rostros muy quietitos, como observando nada más. Le digo sinceramente, esto me causa un poquito de tristeza. Porque si no comprendemos lo que estamos haciendo, bueno, pidamos la guía de Dios. Pidamos que sea el Espíritu Santo que nos direccione. ¿Por qué? Porque este es un momento muy especial, donde el cuerpo de Cristo, al toque de trompeta, se presenta ante Dios para alabar y adorar a Dios. ¿Sí? Es el toque de trompeta. Hoy venimos ante el Señor para alabarle y adorar su nombre. En realidad, queridos hermanos, muchas veces por desconocimiento, por ignorancia en algunos aspectos, ¿qué es lo que entendemos nosotros de lo que las Sagradas Escrituras nos muestra, nos enseña? Si yo preguntaría a ustedes que me digan, ¿qué significa para ustedes Israel? ¿Qué es Israel? Bueno, algunos me dirán que el nombre era Jacob en un pacto y Dios le dijo, Jehová, ahora te llamará Israel. Muy bien. Estamos en tiempos difíciles, no va a volver a repetir, ya lo sabemos. La maldad era en aumento cada vez más, pero nosotros la miramos a la maldad como algo de nosotros nomás, como algo de acá, como algo local. Miren, la nación de Israel es la nación más atacada y más odiada del universo. ¿Comprende bien? ¿Comprende lo que estamos viendo? Pero usted dirá, ¿cómo odiada? Y sí, la más odiada, la que más la aborrecen, la que se juntan naciones para destruirla, la que se juntaba en aquella época de un principio, cuando el Señor Jehová Dios dio las instrucciones y cómo debía acomodarse a todo esto, porque ese pueblo, Israel, un pueblo escogido por Dios. No vamos a decir que Dios era judío, era israelita. Entendamos un poquito. Israel, si bien es una nación, nosotros hacemos una comparación que todos los que viven en Israel son judíos. Y judío viene de la tribu de Judá, de la cual, de esa raíz de David, viene el Mesías, que es Jesús. Y usted ve como una ciudad más pequeña, de un remanente. Anoche estuvimos estudiando con los varones cómo ese reino se dividió por pecado, por un poco maldad. Y es como que
estamos viendo en aquella época los pueblos vecinos donde estaba el pueblo de Dios y que tenían que ir a la tierra prometida, cómo eran atacados constantemente. La tierra de Israel, para que tomemos un poquito de conocimiento, la tierra de Israel es un polvorín. La tierra de Israel está siendo atacado por todos los flancos. Y hoy, en este siglo, en este momento que vivimos, ya se están juntando naciones para atacar a Israel. Y ese que es el pueblo de Dios, debemos tomar un poquito más de conocimiento. En el mismo Israel, como dije, no todos son judíos, porque los mismos israelitas a veces entre ellos internamente atacan a ese pueblo. Tenemos conocimiento, queridos hermanos, y el mismo Señor Jesús, los discípulos, lo padecieron en carne propia, todo lo que ocurría. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué? Porque si nosotros venimos a alabar, a adorar, a estar gozosos en el Señor, está bien, está bueno. Pero ¿estamos viendo lo que está pasando allá? Mire, Israel está ubicado entre el centro entre Asia, África y Europa, entre medio. Está entre medio de estas naciones prácticamente enemiga dentro de su propio tiempo, como estuvo enemiga cuando el pueblo de Israel iba a la tierra prometida y cada vecino que le tocaba no solamente era idólatra, paganos, sino que también atacaban al pueblo de Israel. Y ahora, de ese pueblo, que es, como decíamos, como un polvorín, como algo que está siempre en discordia, en guerra, en problema, de la guerra viene la paz. Desde ese lugar, el Señor escogió a su pueblo. Tenemos que conocer un poquito estas cosas, porque si no, la pasamos y como si fuera algo, bueno, hay una guerra en Medio Oriente. ¿Por qué los árabes atacan tanto? Las naciones vecinas atacan tanto a los israelitas. Veamos, queridos hermanos, y conozcamos un poquito lo que Israel significa para nosotros y cómo debemos tener ese comportamiento para con Dios. Ahora, Dios nos ama, Dios nos guía, Dios nos protege, pero está buscando de nosotros algo. En Romanos 11 claramente dice que los gentiles somos una rama injertada a ese árbol. Somos una rama injertada a ese árbol. Y si somos injertada a ese árbol que es Israel, con todos los mandamientos, con todas las ordenanzas, con todo lo que Dios manda, esa rama que somos nosotros, medio desoímos los mandatos de Dios.
como si fuera que a mí no me compete lo que pasa allá. El Señor, en su misericordia, en su amor, buscó un lugar porque la tierra estaba tremendamente casi destruida. El mismo hombre destruye, como hoy, destruye la naturaleza, destruye todo, los peces, lo que hay, el aire, la contaminación. Eso es la maldad, es maldad y que va en aumento. Quiero participar un poquito de una lectura y por qué Dios preparaba a este pueblo. Acompáñenme a Éxodo 19. Veamos una de las ordenanzas que recibe Moisés. Moisés, conocemos que era un patriarca escogido por Dios para guiar al pueblo de Israel. Dice verso 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre ala de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diere oído a mi voz, atención, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardare mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Dios. Acá el Señor escoge un pueblo santo para Él. ¿Por qué? Porque el mundo estaba tan desordenado, estaba en tanta maldad, que necesitaba manifestarse la voz de Dios para todos. Pero dice que Él ha preparado un pueblo, un reino de sacerdote. ¿Para qué ese reino de sacerdote? ¿Cuál era la misión del sacerdote? Digamos, ese pueblo eran los escogidos de Dios como sacerdote para mediar entre la deidad de Dios y un pueblo rebelde, su propio pueblo. Estamos hablando del mismo pueblo de Israel. Un reino de sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? Hemos dicho que intermedia entre Dios y el pueblo. Como tiene que hacerlo un siervo de Dios, un pastor que está tomando la directiva de Dios para dirigir al pueblo de Dios según la voluntad de Él. Ahora, ¿qué otra cosa puede hacer un sacerdote? También está para anunciar la verdad, para anunciar la palabra de Dios. Estamos viendo cómo se toma tan liviano esto de anunciar la palabra. ¿Para qué? Para que llegue la salvación a esa gente. Porque un sacerdote debía ser un canal de Dios. Un canal de Dios para todo aquello que necesitan, todo aquello que tienen hambre y sed de justicia. También un sacerdote debía guiar hacia las sagradas escrituras, el conocimiento.
¿Cómo cuesta? No todos tienen mucho interés en escudriñar las Escrituras o dejarse ser enseñado. Usted sabe que acá, que Dios nos puso al siervo, como estamos nosotros, hermanos, estamos bajando diseño, enseñando la palabra. Sí, hay un buen grupo que está y quiere aprender, pero muchos no. Ellos tenían la misión de enseñar las Escrituras, valorizar la palabra de Dios. Qué triste es. Hay lugares que anhelan tener las Sagradas Escrituras, una Biblia, y nosotros que la tenemos, no la leemos poco, y si me la olvido acá quedará, después me compraré otra. ¿Cómo el tema? Tan poco valor le damos a la palabra de Dios, hermano. Un reino de sacerdotes, una nación santa. Entonces, si nosotros nos miramos a nosotros mismos y que podamos vernos qué es lo que está fallando en mí, en qué situación me encuentro ante Dios, Dios me va a hacer ver. Volviendo al tema, queridos hermanos, esta Israel sufrida, golpeada, aún por ellos mismos, aún por naciones vecinas, aún por el odio que tienen a esta nación, a nosotros nos afecta cuando vemos que alguien nos desprecia, cuando alguien quizás no nos saluda, no nos mira, me siento herido. Pero ¿qué pasa allá? ¿Cuál era la manera de manifestarse del Señor? Cuando Moisés recibió la iniciativa, después de haber sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, 430 años, lo saca. Pero debía enseñarle, debía mostrarle. Moisés estaba direccionado pura y exclusivamente por la voz de Jehová, de Dios. Como hoy nosotros podemos estar directamente relacionados con Él cuando Él dice, estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Espíritu hacia Dios y en verdad, no falso, no de la boca para afuera. Estamos viendo cómo le baja el diseño del tabernáculo. Ya lo han escuchado muchas veces, hablamos directamente. Todo lo relacionado al antiguo pacto, lo que Dios hablaba, es Cristo, la figura de Cristo Jesús. Totalmente. Ahora, ¿saben? Como hace rato lo dijo el siervo, diciendo un poco para entrar al lugar santo. Había que santificarse. Solamente el sumo sacerdote entraba hasta el arca. Y en el arca estaba esa arca, esas 3 joyas preciosas para el pueblo de Israel, que la vamos a relacionar después con algo muy importante. ¿Qué había en el arca? Y yo le pregunto a alguno, quizás sí me lo conteste. La vara de Aarón, la tabla de la ley y el maná, que significa el pan del cielo. ¿Estamos bien hasta ahí? Así es. Usted sabe que lo que estaba en el arca, ese tesoro dentro de un cofre precioso, ¿era Cristo? Cristo Jesús. La vara de Aarón
significa autoridad, la autoridad de Cristo. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, dice el Señor. La autoridad. La tabla de la ley, el cumplimiento de la ley, esa maldición, porque nadie la podía cumplir, Dios la cambió en bendición. La tabla de la ley es la gracia del Señor, el amor de Cristo hacia nosotros y hacia la humanidad. Y el maná significa la provisión que el Señor nos da, que nos provee. Usted dirá, bueno, Él provee el pan. En Juan dice, yo soy el pan de vida, el que de mí come no tendrá hambre jamás. Jesucristo es el pan de vida. La provisión que Dios te da diariamente. ¿Por qué siempre estoy en una chatura espiritual? ¿Por qué estoy a veces en una situación que ya me empiezo a desesperar por pequeñas tribulaciones? Como que y no veo lo que Dios me está moldeando. Ahora, ¿qué pasó con el arca? Ustedes dirán, esa arca, ¿se acuerdan ustedes? Estuvo en el desierto, estuvo en una tienda. ¿Se acuerdan? ¿Conocen, no? Pienso que sí. Después, en la época de David, cuando construyen el templo, ya tenían que trasladar el arca. Tan así que David había caído en manos de los filisteos. En la guerra, siempre los ataques del enemigo. Dios mismo usó una peste hacia los fariseos que se asustaron todos y devolvieron el arca. Ahora, ¿dónde fue el arca? Vamos a ver. Vamos a ver este tabernáculo móvil, cómo se movía. Primera de Crónica 13, por favor. Esto ya lo escuchamos, pero vamos a repetir. Dije que por repetición entra la palabra. ¿A dónde va el arca? ¿Se acuerda lo que pasó? Que hace 2 o 3 días el pastor Raúl estuvo enseñando y explicando, cuando la llevaba en un carro, ya se caía el arca y Usa lo paró, ¡pum!, cayó muerto. En desobediencia. No tenía que hacer esto. Ahora, veamos un poquito en esta parte del 8, Primera Crónica 13, 8, dice, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza, con cántico, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompeta. Qué hermoso es cuando realmente hay una adoración sincera, con gozo, con alegría hacia el Señor. Qué lindo es, qué hermoso es cuando nos despojamos de preocupaciones, de carga, cuando nos mentalizamos. Yo voy al toque de trompeta donde me cita el Señor para alabarle y adorarle. Por eso el Señor dice,
está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Acá, ese gozo que sentía David, porque estaba trasladando el arca a su casa, para después, a su vez, trasladarla hacia el templo. Que ya no era la figura de el arca que estaba, digamos, en una tienda, ahora iba a ser llevada a un templo que había construido Salomón. Bueno, sigamos mirando un poquito, vamos a ver a dónde llegamos con esto. ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué es lo que el Señor me quiere hacerle mostrar, mejor dicho? Pero cuando llegaron a la era, Quintino Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Tuvo miedo David. ¿Cómo voy a llevar el arca a mi casa? Me puede matar a mí también. ¿A dónde va el arca? También ya lo escuchamos, lo vamos a repetir. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Bueno, el arca va a la casa de Obed-Edom. Él con gusto lo recibe, con mucho amor. Qué lindo es cuando se expresa un verdadero amor por el sentir de las cosas de Dios. Qué lindo es cuando uno siente un deseo tremendo de servir al Señor, allá, acá donde el Señor me envíe. Qué lindo es, a Dios le agrada la obediencia plena, queridos hermanos. No sentirse forzado a hacer algo, eso no sirve. Obed-Edom no solo ofreció su casa, sino que ofreció su corazón, ofreció todo. Y Jehová lo bendijo. Bendijo a Obed-Edom, bendijo su casa, su familia, bendijo todo lo que había en la casa. Queridos hermanos, si no nos damos cuenta que somos realmente verdaderos hijos de Dios y que venimos a adorar a Dios y tratar de cumplir la palabra de Dios, estamos llevando bendición a nuestros hogares. Cuando le damos la prioridad al Señor, cuando no nos aflijamos por cualquier cosa, por pequeñeces. Cuando usted, si le está pasando algo, pregúntele al Señor: ¿qué quiere de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí? Entonces estamos viendo acá el mover del arca de Dios. Acá vemos, hermanos, que después de esto, he llevado el arca al templo, el arca de pacto. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué significa esto? Obed-Edom, al obedecer, ser bendecido, fue constituido sacerdote del Señor, de Jehová. Y no solamente sacerdote, sino como un portero, un guardián, un guarda del arca, del pacto. Qué tremendo honor
qué responsabilidad. Muchas veces eludimos las responsabilidades porque si Dios nos da algo es para que la cumplamos. En la obediencia está la bendición. ¿Qué era la misión, digamos, acá? Estamos diciendo que lo que estaba en el arca es la figura de Cristo. Y la figura de Cristo está llevando la paz a muchos lugares. Desde ese lugar de contienda, de guerra, de ese lugar tan fuerte, tan conmocionado, de ahí salió el Señor. ¿Por qué no miramos más las Escrituras? ¿Por qué no amamos más las Escrituras cuando vemos que han sido escritas con tinta de sangre? Muchos patriarcas, profetas dieron su sangre. Isaías lo aserraron. Mataron al apóstol Pablo, le sacaron toda la cabeza, lo degollaron. Queridos hermanos, ¿cómo le puedo dar tan poco valor a las Escrituras? Ame la palabra de Dios, ámela, tómela y aplíquela. Si no la aplicamos, hermano, no vale de nada. Si no nos transformamos en simple religioso. Yo te voy tal día, tal otro, y nada más. Y en mi casa yo hago mi propia vida, me relaciono entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Atención con esto. Veamos 2 Corintios 3:12. Dice así, queridos hermanos. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él a fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué iba a ser abolido? La ley. ¿Qué iba a presentar después? Después era la figura de Cristo. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Todavía está el velo para muchos. Pero vamos a Israel. Todavía el velo está puesto allá. Todavía ellos oran, claman, piden, pero ignorando la figura de Cristo. Ignorando que el arca que ellos mismos trasladaban era Cristo. Aquello, Cristo necesitaba entrar en los hogares, en la casa. Zaqueo, hoy es necesario que yo entre a posar en tu casa. Quizás a mí no me dijeron eso, pero de otra manera, en tiempo que uno da el paso de fe, que es Cristo el Señor, después no se da cuenta que el Señor te está diciendo, hoy es necesario entrar a tu casa. ¿Cuál casa? ¿La que tiene número tal? No, en tu casa. Ser templo del Espíritu Santo. Estamos entendiendo un poquito lo que significa el arca trasladada a la casa. ¿Está el arca en tu casa? En una palabra, ¿está Cristo reinando en tu casa? ¿Él es el que te direcciona? ¿Él es el que te guía? Si no te direcciona es porque no le busca.
Y si no te guía, porque no te importa. Queridos hermanos, estamos viviendo en una turbulencia de pecado, de maldad. Es cierto, hay maldad, vemos maldad por todos lados, pero de allá viene. Ahora, qué paradójico de un lugar de tanta turbulencia, tsunami, terremoto, todo lo que ocurre por la zona de Israel, viene la paz de Dios para nosotros. Es trasladada el arca misma, Jesucristo mismo, a nuestros hogares, a nuestra vida. Por eso dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Ya el arca, en la figura que mostraba que de una tienda pasaba al templo, pero ese templo en la figura de Cristo, estamos nosotros que damos ese paso de fe. Ahora, si no nos damos cuenta lo que significa ser templo del Espíritu Santo, este tesoro inapreciable que tenemos dentro nuestro, todo aquel que se arrepintió, todo aquel que tiene a Cristo en su vida y cambia. Hay dos peligros. Ahora hablemos del momento actual. Hay dos peligros actuales. No ya voy a decir el pueblo de Dios porque ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles serían estos dos peligros? Como acecha a Satanás, como ataca a Israel, ataca al cuerpo de Cristo hoy. Hay dos espíritus fuertes dentro de las iglesias en estos tiempos. ¿Por qué? Porque están viniendo con mucha fuerza ataques satánicos directamente a la iglesia de Cristo. Y si a mí me da lo mismo, pase lo que pase, con tal que venga la reunioncita nomás, no es así. ¿Cuál sería uno? Primero, el ataque. Hay un espíritu de Absalón. Absalón era hijo de David. Absalón quería derrocar al rey, a su propio padre. Lo atacaba, quería derrocarlo, pero él cayó muerto después. Y el espíritu de Absalón es un espíritu de división. ¿Cómo se produce? Espíritu de división dentro llamado el cuerpo de Cristo. ¿Cómo empieza el tema? Muy fácil. Empezá a juntarse uno con el otro y yo empiezo a hablar mal de este, hablo mal del siervo, hablo mal de los pastores, hablo mal, no me convence esto. Empieza a crearse una división. ¿Cuántos lugares se han separado, se han dividido y aquellos que han causado división? Vuelta al mundo. Ese es uno. Y el otro espíritu es el de jezabélico, de persecución para los hijos de Dios, para la iglesia de Cristo. No me quiero extender mucho porque ya está la cena, pero hay un detalle que ya voy a terminar. Por ejemplo, ¿cuál era la misión que le encomendaba el Señor a sus discípulos? Después apóstoles, después enviados. Toda potestad, todo poder me es dado, por tanto, id y haced discípulos a todas naciones, bautizándonos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sanando enfermos. Bueno, resucitando muertos, todo tenéis que hacer, porque yo estaré con ustedes hasta el fin. Es un mandato. Imagínense, ¿y de dónde partieron? De allá de la Jerusalén con esa orden. De la Jerusalén de Israel tenía que salir hacia el mundo, tenía que proclamar la verdad. Y vemos cómo, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tiene que hacer hoy un siervo de Dios? Primero, despertar
el adormecimiento que produce el pecado, la atmósfera pecaminosa. ¿Qué produce adormecimiento cuando estoy yo apartado de Dios? Cuando no oro, no escudriño la Escritura, cuando no me congrego. Bueno, tenemos una bendición grande de entrar por internet, pero no para acá, esto para allá lejos, que puedan ver y almas salvarse. Pero es cómodo, si yo me quedo en casa, miro, total, no vengo y después lo miro. Se llama comodidad. Pero acá viene el tema también. Despertar, lavarse, la sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Previo arrepentimiento, buscando al Señor. Un arrepentimiento genuino. Si no hay arrepentimiento, no hay santidad. Si usted va a un lugar que no habla del arrepentimiento y la santidad de Cristo, busque otro lugar. Y por último, ya para finalizar esta parte, porque el siervo va a continuar con este hermoso momento de la cena del Señor, el significado. La última, esta otra etapa de vestirse. Primero despertar de ese sueño que te tiene atrapado. Tengo versículos, pero no quiero extenderme. Despertar, despiértate tú que duermes y te levantará Cristo. Despiértate. Después dice que debemos lavarnos. La sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Y por último, vístete de lino fino. ¿Sabe qué le dijo Dios a Josué? Después que tomó la autoridad de guiar un pueblo tan hostil y tan difícil, guiarlo, pueblo tan desobediente, le dijo, quítate esas ropas viles y vístete de lino fino. Y dice, no, a Josué, si Josué era obediente, amaba al Señor, seguía, se estaba refiriendo, Josué, Jesús. Jesús se vistió de ropas viles. Nuestro Señor se vistió de ropas viles. La carne llena de pecado y de inmundicia, pero a Él no lo afectaba, porque era santo, santo, puro y sin mancha. Al decirle a Josué, también era como decirle, en ese momento, cuando Jesús va a la cruz a dar su vida por nosotros, en expiación como un cordero. Si nosotros miramos también esto muy liviano, sabiendo lo que hizo el Señor, derramó su sangre, nos amó, sufrió castigo, lo escupieron al Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Vístete de lino fino. Queridos hermanos, que esta palabra no sea una palabra más de enseñanza, porque como decimos acá se enseña, no se predica. Pero captemos algo. Quizás dentro del momento de la cena vamos a alabar, vamos a dar a Dios contento, todo, y después vamos allá y hablamos de todo, menos de la palabra. Que salgamos con un corazón dispuesto. Corazón dispuesto. Por ejemplo, hoy faltan varios. Hágalo por su cuenta. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué no está? ¿Qué problema tenés? Si te puedo ayudar, si te puedo orar por vos. Gloria a tu nombre. De pie oremos, hermano. Vamos a dar paso entonces en este momento para que el siervo lleve acá la Santa Cena del Señor. Gloria a Dios, Señor, bendito eres, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por el amor que tú nos das.
Te damos gracias, Señor, porque has ofrecido a tu amado Hijo Jesucristo a morir por mí, pecador, por cada uno de nosotros. Y por eso, Señor, ahora pedimos tu guía y tu dirección para que nos demos cuenta, Señor, en el lugar que estamos situados. En darnos cuenta, Señor, de que sin ti nada somos, que antes vivíamos equivocados, que para ti estábamos muertos en delitos y pecados, que para ti estábamos dormidos prácticamente, como si no existiéramos para ti. Gracias por el amor tremendo que tú nos das a nosotros. Gracias, Señor, porque el arca significa el amor puro de Cristo hacia la humanidad. Oh Señor, bendice a tus hijos, bendice a tus siervos, bendice a todo aquello y despojamos, Señor, de todo problema en el nombre de Cristo Jesús. Y si lo tiene, que esta sea para moldearte. Bendecimos a los que están enfermos, que una causa u otra no han podido llegar. Te damos gracias, Padre. Glorificamos tu nombre en el poderoso nombre de tu amado Jesucristo. Amén.